Buenas tardes, estimados colegas del Consejo Regional 3 y colegas a nivel nacional. Vamos a dar inicio al primer simposio internacional desarrollado por el Consejo Regional 3, que esta vez lo va a presentar la doctora Catherine Suárez Eguavil, actual secretaria general del Consejo Regional 3, que reemplaza a nuestra decana, paz presidenta de la Sociedad de Anestesiología, quien le agradecemos su presencia y quien dará la apertura y la presentación del repetido simposio. Buenas tardes, estimados colegas del Consejo Regional 3 y todos los médicos que se han unido para poder el día de hoy ser partícipes del primer simposio internacional por el Mes Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El Consejo Regional 3 de Lima les da la bienvenida a esta actividad académica y queremos expresarles a todos nuestro reconocimiento a nuestros ponentes para la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Nosotros tenemos una actividad muy rica, disertada por la doctora Miriam Velarde Inchaustegui, y asimismo nos acompaña el doctor Víctor Luis Ruggieri de nuestra hermana ciudad de Argentina. A nombre de nuestra decana les damos la bienvenida a todos ustedes y esperemos que esta actividad sea muy importante para el tratamiento de nuestros pacientes. Sean ustedes muy bienvenidos a esta actividad académica. Muchas gracias, doctora Catherine Suárez Eguavil. Gracias por su bienvenida y presentación en este importante primer simposio internacional. Bueno, este primer simposio internacional, como ya lo ha mencionado la doctora, va a contar con dos importantes ponentes. De Perú, nuestra doctora Miriam Velarde Inchaustegui, especialista en neurodesarrollo, profesora principal de la Facultad de Medicina de San Marcos, presidenta de la Sociedad de Neurología del Perú, secretaria de la Federación Panamericana de Neurología. Y de Argentina, el doctor Víctor Luis Ruggieri, neurólogo infantil, consultor del Hospital Pediatra Garrahan, director del Comité de Educación de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y autor de varios libros. Su último libro es Autismo, cómo intervenir en la infancia a la vida adulta, entre otros palmares, quien también personalmente le agradecemos su presencia. Bueno, entonces daremos inicio a la primera conferencia con la doctora Miriam Velarde, a quien dejamos a disposición nuestras pantallas. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Me avisan? ¿Está bien? Sí, sí se ve. Solamente falta ampliarlo. Ahí está. Sí, ya la puse en Sí se ve. presentación completa, ¿no? Bueno, yo agradezco también al doctor Víctor Ruggieri, es gran amigo, que hemos compartido muchos años, ¿no? Y porque te ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, sabiendo la diferencia de horas que tenemos con Argentina,
pero él siempre, siempre nos ha apoyado en el país. En nuestro país es muy querido en todo el ámbito de lo que hacemos nosotros el neurodesarrollo, porque él es un referente para Hispanoamérica, ¿no? Entonces, eh, pero primero les hablaré yo de la detección temprana y después vamos a tener el gusto de escuchar la charla del doctor Ruggeri. Así, muchas gracias, Victoria, por lo que vas a presentar. Entonces, hablamos nosotros la detección temprana de trastorno del espectro autista, claves para el diagnóstico. Entonces, ¿qué es el TEA? Nosotros sabemos que el TEA pues es una condición del neurodesarrollo, ¿no? Que tiene problemas, las dificultades en la comunicación, en la interacción social y los patrones del comportamiento repetitivos o restringidos. Entonces, el autismo no es una enfermedad. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en primera instancia. Pero lo que quisiera tanto hacer hincapié es que nosotros tenemos que tener una detección temprana, porque a veces tenemos que los médicos dicen, no, es muy pequeño todavía, mejor hay que esperar hasta que tenga los 5 años y hemos perdido un tiempo, pero precioso, porque, y justo a veces Víctor nos enseñaba a los casos que cuando le dan la terapia adecuada, interdisciplinaria a estos niños, pues logramos una calidad de vida increíble para ellos. Por eso es que nosotros estamos yendo hacia lo que es la intervención precoz, ¿no? Cómo mejorar todo esto, toda la parte social, comunicativa, la vida familiar. Sabemos que el espectro autista es amplio, entonces, pero nosotros tenemos que detectarlo a la manera temprana. Es más, nosotros hicimos con la Universidad Cayetano Heredia, nosotros hicimos un trabajo de detección temprana del autismo usando el MChat, pero también hicimos lo de la película que pasábamos unos segundos, 16 segundos la película, a la cual la dividimos en dos partes. Una parte que era con caras que daban emociones y la otra parte que eran con figuras geométricas. Entonces podíamos ver a los niñitos pequeños hacia dónde dirigían la mirada. Entonces al ver que, y eso lo tenemos publicado, y entonces al ver que ellos dirigían la mirada, los probablemente que iban a tener el trastorno del espectro autista hacia las figuras geométricas, teníamos como un indicio, claro, acompañado del MChat, ¿no? Entonces hay unos signos tempranos en el primer año de vida. Tenemos, por ejemplo, la falta del contacto visual lo llamamos por su nombre a este bebé y, y no responde, ¿no? No nos hace caso y a veces pensamos que es sordo y le mandamos a hacer potenciales evocados auditivos. Y no, no hay problema de audición, pero sin embargo, tenemos que entonces este niñito no nos hace caso. Y hay la expresión facial, como dice ahí, que es pobre. Entonces, nosotros tenemos que ver tampoco que puede seguir de repente los objetos con la mirada. Y entre el 1 y 2 años, porque a veces los papás no se dan cuenta y recién cuando están al año, 8 meses, y por eso a veces lo asocian con la vacuna, comienzan a decir, no, mi niño era normal y en eso comenzó a, a retroceder, ya no hablaba y antes decía algunas palabritas. Lo que pasa es que hasta los 6 meses nosotros tenemos el desarrollo del lenguaje que viene con la parte esta de y todo lo que es vocales. Y a los 6 meses ya comienza a introducirse el idioma del materno. Entonces, a veces pensamos que el niñito está hablando cosas y después se queda callado. Y es por esta situación del desarrollo del lenguaje y porque le falta pues la comunicación adecuada. Entonces, eso es, no señala los objetos de su interés, falta de interés en juegos compartidos y a veces comienzan también los que le llamamos las estereotipias, el aleteo, ¿no? El balanceo. Entonces, eso es importante ver. Entre los 2 y 3 años vamos a tener unos que comienza a tener, por ejemplo, comienza
a armar sus carritos en fila, ¿no? Y tiene poca imaginación. Cuando nosotros queremos hacerle un juego imaginativo, él no va a poder hacer porque él es muy concreto y tiene las rutinas que son rígidas. Si hay algún cambio en la rutina, esto le hace que él se altere y a veces no puede expresar adecuadamente, pues, o comprender las emociones. Entonces, ante estas sospechas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues es acudir a un especialista que tenga la experiencia suficiente para hacer el diagnóstico y que no nos digan que tenemos que esperar, como les decía. Cuanto nosotros empecemos más temprano, va a ser mucho mejor para este niño. Además, hay que orientar a la familia, ¿no? Y hay que ver cómo hacemos un plan de trabajo para ellos. Entonces, hay herramientas también. La base del diagnóstico es clínico, ¿no? Y se basa en la experiencia del examinador, pero también hay herramientas de detección como el MCHAT, ¿no? O está la escala de comunicación comportamiento social, y así hay cuestionarios, observaciones. También tenemos, por ejemplo, el A22, que es una evaluación diagnóstica que unido a la DIR hacen un diagnóstico más preciso. Entonces, nosotros también vemos que esto tiene una alta especificidad, ¿no? Y sensibilidad para los diagnósticos, pero siempre está unido al diagnóstico clínico, con la experiencia y de la capacidad del examinador. Este A22 se aplica hasta los adultos, ¿no? Entonces, porque hay varios módulos, entonces desde pequeños hasta los adultos. Es más, es así que tenemos adultos que a veces vienen a hacerse el diagnóstico para confirmarlo, porque su novia les ha dicho, oye, tú pareces que eres un TEA, un autista. Y entonces él, que son inteligentes, entonces comienza a ver y después viene para que uno le confirme el diagnóstico. La otra situación que hay es la comorbilidad del T y TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo que pasa es que antes del 2013 nosotros no podíamos sino diagnosticar o TEA o TDAH, pero en la actualidad nosotros podemos diagnosticar TEA y TDAH. Y tenemos una publicación también en la revista de Medicina de Argentina donde ahí vemos la comorbilidad entre TEA y TDAH. Y vemos que de un 30 a 80% de niños con TEA también presentan TDAH. Pero además también es cierto que cuando diagnosticamos primero TEA y después TDAH, el medicamento específico que es el metilfenidato para el TDAH no tiene la misma efectividad, es menos efectivo. ¿Mm? Y eso lo vemos también, bueno, con los problemas que tienen de atención, impulsividad, hiperactividad, ¿no? Y tenemos estas pruebas que les dije para hacer los diagnósticos. Hay tratamientos que son novedosos, como dice ahí, que están basados en la neuroplasticidad, ¿no? La estimulación temprana intensiva, eso es importante. La estimulación, siempre las terapias interdisciplinarias. Las apps, los robots que podemos hacer alguna manera virtual para poder crear ambientes especiales para estos niños, ¿no? Para personalizar las terapias. Bueno, hay terapia génica con oxitocina y algunos enfoques farmacológicos, como lo vimos antes en Río de Janeiro. Aquí tenemos, por ejemplo, la bumetanida. Es un diurético que reduce la hiperexcitabilidad neuronal. La memantina, eso lo vimos que están haciendo los estudios allá en Harvard, ¿no? Que modula el glutamato, pero sobre todo son ya en pacientes más grandes, o sea, de 18 para adelante, ¿no? Y mejora la atención, el lenguaje, la oxitocina, la vasopresina, pero mejora la sociabilidad en estos pacientes, pero tiene que ser oxitocina intranasal y nosotros en el país no la tenemos. La metformina es otro que dice que puede reducir efectos adversos de los antipsicóticos y algunos agentes antiinflamatorios.
Está la terapia asistida con animales, la equinoterapia, la delfinoterapia, perros con asistencia. Lo que pasa es que a veces los trastornos del espectro autista se llevan bien con los animales. Entonces, por ejemplo, veía una película en que los perros de asistencia eran aquellos perros para los autistas pequeños, aquellos que salen disparados y la mamá no se da cuenta y el niño puede correr hacia la pista. Entonces lo tenían más bien con el perro, cosa que el perro le impedía que el niño salga sin darse cuenta, ¿no? Está la estimulación magnética transcraneal, que dice mejora las habilidades sociales y lenguaje. Todos estos están todavía en veremos. No es que ya uno diga sí, tiene que hacerse este tipo de tratamiento. Es- Parece que los auspicios serán buenos, pero como también la estimulación transcraneal por corriente directa, pero no, todavía no tenemos estas certezas, ¿no? Y eso es, hay que saberlo. La comorbilidad, como les dije, lo más frecuente está con el TDAH en un 30-80% de los casos, pero también tienen trastornos del sueño. Hay problemas de insomnio y del ritmo circadiano y parece como que ellos también tuvieran menos producción de melatonina. En la epilepsia hicimos también un estudio con el doctor Barragán de México y se observó que hay un 20 a 30% más de epilepsia en las personas con trastorno del espectro autista. Los problemas de ansiedad, de depresión, los gastrointestinales, ¿no? Y el lenguaje, la dislexia. En lo que es terapias alternativas y nutrición, están los suplementos omega, que tiene algunos beneficios en la parte cognitiva y conducta, pero tampoco no es que sea la panacea, ¿no? Y esto de la dieta libre de gluten y caseína ya vimos que es como el resto de la población general, ¿no? Y la quelación de metales pesados, eso sí no lo recomendamos porque no hay evidencia científica y es más bien peligroso. Los probióticos, la microbiota intestinal, hay estudios que pueden tener algún impacto en el TEA, vitaminas y minerales, todo esto está en investigación, que se haya determinado. Miren, mitos y verdades del trastorno del espectro autista. Las personas con autismo no tienen emociones, eso es un mito. Es que ellos sí tienen emociones, pero no saben cómo canalizarlo para poder expresarlo. Esa es la situación. ¿Las vacunas causan autismo? Ya vimos que no. No, es más, a esos médicos que propugnaron que las vacunas estaban causando autismo, les retiraron la colegiatura en Europa, ¿no? Entonces no hay evidencia. ¿El autismo es una enfermedad? No, es una condición. Y todas las personas con autismo tienen habilidades extraordinarias, tampoco porque es un espectro muy amplio. Hay algunos que tienen sus talentos especiales, pero no todas. Y los niños con autismo pueden aprender, sí, ellos tienen que aprender y por eso es tan importante para nosotros trabajarlos a tiempo, ¿no? Para poderles darle una mejor calidad de vida. Y dice, las personas con TEA no quieren tener amigos, sí, quieren tener amigos, pero a veces tienen la dificultad para poder socializar. Yo tengo pacientitos que a veces me dicen, Miriam, yo no sé cómo hacer mis amigos o quiero que se queden conmigo, pero se aburren. Lo que pasa es que ellos comienzan a hablar de su tema de interés y no se dan cuenta que ellos deben esperar para que los otros también hablen o los otros participen o ellos hagan lo que, o sea, por turnos. Y ellos a veces no, ellos quieren imponer a veces lo que desean jugar o quieren hablar solamente de sus dinosaurios o de lo que quieran, pues, ¿no? El autismo se puede curar, dicen, no, porque no tiene cura, no es una enfermedad. Y es causado por una crianza deficiente, eso también es un mito, ¿no? Sí es cierto que hay una base neurobiológica y genética
Y a veces nosotros sabemos si tenemos un niño autista y él tiene un mellizo o un gemelo, la probabilidad que tenga autismo también es alta dentro del espectro, pero no sabemos en qué porcentaje tendría, ¿no? Y solo los niños tienen autista, esto no, esto es una condición de vida, tienen los niños y los adultos, o sea, esto es una condición de vida, así que persigue hasta la adultez, pero lo que nosotros es modificamos la calidad de vida que va a tener, ¿no? Y se manifiesta en todas las personas, tampoco porque es un espectro, para cada persona es diferente. Miren, saber que un niño tiene autismo puede cambiar la percepción de lo que nosotros pensábamos que iba a ser nuestra vida, pero tenemos que establecer nuevas prioridades y desarrollar destrezas nuevas para hacer frente a esta situación. Y quizás tendríamos que cambiar nuestros planes al enterarnos que tenemos un niño autista, pero hay nuevos sueños, nuevas metas y nuevas prioridades, ¿no? El Día Mundial de Concienciación o Concientización sobre el autismo fue el 2 de abril y es a raíz de esto que estamos difundiendo lo del mes azul. Se dice el mes azul porque hace la semblanza del mar y del cielo, que son azules, que son calmos, pero cuando hay tormentas, ¿no? También se vuelve todo muy movido. Y hay que promover la inclusión y la comprensión de las personas con autismo. Y déjenme aquí decirles el ejemplo de lo que pasó cuando vino a jugar fútbol el Inter de Miami con la U. ¿Recuerdan ustedes que vino el Inter de Miami con la U en marzo? Con la U es un equipo, ¿no? El de nosotros de fútbol. Y cuando pasó esto, salieron los jugadores con sus niños, hijos, sobrinos, y un jugador paraguayo salió cargando a un niño con sus audífonos, ¿no? Y a veces alguien que no sabía criticó que este chico, este jugador haya salido cargando a un niño, dice, este niño ni siquiera lo vio Messi, ni siquiera se tomó la foto con Messi, no aplaudía, ¿no? Le dice, era indiferente. Entonces, y hubieran dado la oportunidad a otro niño. ¿Y qué pasó? Entonces, este jugador uruguayo dijo que su hijo era autista, que a su hijo le gustaba el fútbol, pero era muy sensible a los ruidos, por eso lo tenía con los audífonos de color azul. ¿Y qué hicieron el resto de sus amigos jugadores, de sus colegas jugadores de la U? ¿Qué hicieron? Al siguiente partido salieron todos con audífonos de apoyo a los trastornos del espectro autista, a estos niños, para la concienciación, porque lo que no debemos es el respeto, la comprensión, la inclusión. Y yo quería aplaudir ese gesto, no quería dejarlo pasar. Gracias. Dejo de compartir un ratito. Muchas gracias, doctora Miriam Velarde, por su brillante participación en el tema de atención temprana del autismo. Como usted menciona, es muy importante que el sector salud sepa pues que hay digamos, rasgos que por lo menos nos llevan a la sospecha, no necesariamente el diagnóstico, la sospecha de que podría causar un niño con autismo, y es importante que sean derivados a los especialistas que tienen otros estudios, otros ¿no? pruebas, y tienen ya avances también en fármacos y otros para diagnosticar tempranamente el autismo y pueda ser tratado. Gracias por su brillante exposición. Ahora vamos a dar pase a nuestro invitado especial de Argentina, el doctor Víctor Luis Ruggeri, que va a desarrollar el tema autismo y burnout, a quien agradecemos su presencia
en esta primer simposio internacional. Bienvenido, doctor Víctor Ruggeri. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, doctor Cristian Carpio, y realmente agradezco mucho a todos el grupo de la Sociedad de Médicos de Perú. Ustedes saben que para mí el Perú es un país hermano realmente, como en general para todos los argentinos. Ustedes saben que los argentinos les tenemos muchísimo afecto a los peruanos, tenemos mucha gente que es de Perú, que vive en Argentina y realmente sentimos a los peruanos que nos acompañaron y no nos vamos a olvidar nunca del apoyo que nos dieron en distintas gestas, como por ejemplo la de Malvinas. Y por otra parte también cuando uno recorre Perú encuentra cosas de San Martín, entonces realmente hay muchas cosas que me unen a Perú, además de muchos médicos amigos y a entrañables personas como la doctora Miriam Velarde, a quien felicito por su presentación. Mi charla va a ser una charla en realidad de reflexiones y ustedes me cortan cuando corresponda o cuando digan ya hace demasiado tiempo que está hablando doctor Ruggeri, que no me voy a enojar. Pero van a ser reflexiones y reflexiones que vienen al caso respecto de lo que nos ha contado y nos ha referido la doctora Miriam Velarde. Eh, Uno sabe que le voy a contar un poco la historia de esta charla. Esta charla me invitaron a dar una conferencia en España, entonces me dijeron que yo hablara del tema que quisiera, que yo eligiera. Y bueno, a mí se me ocurrió hablar del burnout o el agotamiento, porque es un tema poco tocado por los profesionales en realidad. Entonces, empecé pensando en lo que era el agotamiento o burnout en personas con autismo. Primero lo pensé en niños, después lo pensé en las personas con autismo de todas las edades. Y después dije, pero ¿por qué solamente en ellos? Y pensé en las familias. Y después seguí y digo, no, voy a pensar en las familias, pero también los docentes que están trabajando con personas con autismo. Y después seguí un poco la historia y pensé también en los profesionales. Así que estas reflexiones que ustedes pueden leer tranquilamente y muy fácilmente, está escrito en la revista Medicina en el año 2025, ustedes pueden poner este título, Autismo y Burnout, el agotamiento de las personas autistas, sus familias, docentes y profesionales, Víctor Ruggeri, y la podrán bajar gratuitamente. O sea que esta conferencia está escrita y pueden leer exactamente y más cosas de las que yo puedo llegar a contar hoy. Así que esto es un poco la historia de cómo llego a hablar de todo esto. Y esto era una de las cosas que quería remarcar. Entonces, hablando de este tema, yo diría que podemos hacer algunas definiciones en primer lugar, y alguna de las definiciones es, por ejemplo, que en primer lugar, como les decía, las asociaciones de padres, las personas con autismo, el mundo en general del autismo, habla del agotamiento y habla del burnout. Las comunidades autistas hablan del burnout. Los que hablamos poco de burnout somos los profesionales y justamente creo que es un tema importante para tener en cuenta desde el primer momento en que empezamos a trabajar en autismo nosotros y para tener en cuenta desde el primer momento en que un niño llega a nuestra consulta y detectamos que padece autismo o que es autista. Entonces, yo quiero hacer algunas definiciones, después hablar de las causas, hablar un poco de los síntomas de burnout en general, hablar del burnout en niños, en adultos, en la familia, en los docentes y en los profesionales. Un poco esa es mi línea de pensamiento. En el tema de las definiciones, simplemente sabemos que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo de base neurobiológica que tiene déficit en la cognición social, la comunicación, intereses restringidos y conductas repetitivas. Todo esto lo comentó muy bien la doctora Miriam, y esto es lo que hace a la cognición social, a la capacidad que tienen las personas de interactuar con otras, de comprender intenciones, de comprender y de interactuar y de querer interactuar con los demás. El tema es que en el autismo esto ya genera una gran dificultad social y de comunicación. Pero fíjense que además muchas veces el autismo está asociado a disfunciones sensoriales, otros trastornos del neurodesarrollo, trastornos neuropsiquiátricos,
epilepsia o trastornos de sueño. Entonces, cuando uno empieza a analizar esto, dice, cuidado, porque las personas con autismo entonces pueden tener otras grandes dificultades que no son solamente sus dificultades sociales y que pueden empeorar su interacción social. Hay que pensar que el autismo y esta condición va a acompañar a las personas a lo largo de toda la vida. Entonces, si nosotros pensamos que aproximadamente una en 100 en Europa y según Estados Unidos, una en 36 padecen autismo, nosotros tenemos que pensar muy bien la cantidad de pacientes y de chicos y adultos en el mundo que hay con autismo. Ahora, como esto va a trasuntar todo a lo largo de su vida, es un problema porque las necesidades van a ser distintas, las características van a ser distintas y las personas van a ir variando y los niños no son los mismos a los 3, a los 5, a los 7, a los 12 y además no podemos pensar solamente en los autistas que nos venden en las películas o que nos venden en la televisión de alto funcionamiento, uno que es abogado, el otro que es cirujano, el otro que es etcétera. No, no es solo eso. El 30% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual, son no verbales y tienen autismo severo. Y esas personas van a ser discapacitadas toda su vida y van a ser dependientes toda su vida. Así que imaginemos que todo ese espectro de autismo va a necesitar apoyos y todo ese espectro va a sentir necesidades que a lo mejor los pueden llevar en algún momento a estar realmente agotados, ellos como sus familias. Ahora, todo este espectro de disfunciones cognitivas, neuropsiquiátricas y clínicas hacen que estas personas se encuentren sometidas en alguna medida a una gran presión social, tanto para relacionarse adecuadamente como para lograr cumplir con las expectativas esperables. Esto es muy importante porque esto va a generar consecuencias tales como el agotamiento. Y el agotamiento afecta a la salud física, psíquica, incluso aumenta la retirada social a tal punto que están menos sociables que lo habitual como autistas. Entonces uno piensa que están más autistas o que hay una regresión autista, cuando en realidad lo que es están agotados. ¿Y qué es el burnout? El burnout es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que puede afectar a cualquier persona, incluido aquellos con autismo. Este es un tema muy importante y fíjense que fue aproximadamente en 1974 cuando Freudenberger originalmente usó este término y él lo usó cuando observó en personas que iban a trabajar, jóvenes voluntarios que iban a trabajar a su Free Clinic en Nueva York, que estaba destinada al cuidado de toxicómanos. ¿Y qué pasó con esto, estas personas que iban como a ayudar, eran personas que eran voluntarios? ¿Qué pasaba? Que a partir de los 3 o 4 meses él empezó a ver que estas personas empezaban a estar mucho más perdidos, con menos energía, más desmotivados, con desinterés en el trabajo, agotamiento. Y entonces él usó el término agotamiento, el término burnout para esta persona. O sea, interesante porque en realidad el término burnout nace del espacio de la salud y justamente no le estamos dando mucha importancia, pero lo interesante es que finalmente se origina de la salud, pero el término es tomado de una definición de Maslach en el año 1976, creo, y lo interesante es que ahí ya no habla de salud en el sentido que no sale de un ámbito de salud, sino que dice que es las personas que están insertas en ámbitos laborales y tienen que tener contacto directo con otras personas, pueden sufrir agotamiento severo y que hay que cuidarlos. O sea, lo pone en contexto de todo el mundo. Entonces, es interesante, me parece que está bien, esta es la que acepta la OMS, pero nosotros tenemos que pensar que nació de algo que tiene que ver con la salud. Ahora, en el autismo está definido como una condición que implica agotamiento, retraimiento, problemas con el pensamiento, reducción de habilidades de la vida diaria y aumento en la manifestación de rasgos autistas. Fíjense cómo esto es distinto en su manifestación de lo que puede ser en una persona sin problemas de cognición social. A ver, y si bien por otra parte, en mi opinión, el burnout no está incluido en el DSM-5, debería trabajarse
o hablarse de dificultades de problemas mentales, porque realmente son dificultades muy serias de punto de vista mental. Ahora bien, en las personas autistas, el agotamiento es un síndrome conceptualizado como consecuencia del estrés crónico de la vida y un desajuste de expectativas y habilidades sin los apoyos adecuados. Fíjense, o sea, están bombardeados por necesidades, por exigencias que le generan que no pueden responder. Entonces, es muy importante porque ¿cómo se manifiesta esto? Con agotamiento generalizado y prolongado, normalmente más de 3 meses. Para que yo pueda hablar de que una persona autista está padeciendo burnout, o sea, este agotamiento generalizado y prolongado, tiene que durar más de 3 meses. Este fue un trabajo muy interesante de Rainmaker, en el cual ella hablaba justamente de este trabajo y la reducción de la tolerancia a los estímulos. Y justamente en los niños, el mayor problema es el que se produce con los estímulos sensoriales y es lo que más lleva al agotamiento. Ahora, si uno lo toma de alguna manera, uno podría decir que hay dos grandes líneas que nos llevan al burnout. Por un lado, los estresores de la vida y por otro, las barreras para el apoyo. ¿Qué significan los estresores de la vida? Por ejemplo, el camuflaje. Ustedes saben que muchas veces, sobre todo en mujeres, para parecer normales, y todos camuflamos alguna vez de alguna manera, pero las personas autistas muchas veces camuflan y quieren parecer normales y entonces se imponen como que son alegres o trabajan mucho y están muy estructurados y cuando llegan al fin del día están destruidos porque estuvieron todo el día camuflando otra situación, como que querían estar allí, como que estaban felices, etcétera. O sea, ese es un estresor importante de la vida, pero a esto hay que sumarle la gestión de su propia discapacidad, obviamente que también situaciones de estrés como cambios de vida, separaciones o cambios de vida respecto de mudanzas, etcétera. O sea, todos esos son estresores de la vida que nos llevan a una carga progresiva y acumulada. Pero también hay barreras para esto, y estas barreras tienen que ver, por ejemplo, si alguien está trabajando, un despido. Entonces, imaginen a alguien que además de camuflar y querer parecer que es un excelente trabajador y que está muy bien socialmente, lo despiden del trabajo. Ahí tenemos el despido y además, por ejemplo, la pobre autodefensa muchas veces, no poder tomar un respiro. Eso es muy importante. Las personas con autismo a veces necesitan tener 10 minutos, y esto lo ven en los chicos también. Muchas veces los chicos necesitan autorregularse y entonces están en el aula, aquellos que pueden ir al colegio, y están en el aula y bruscamente empiezan a tener aleteos o necesitan hacer una corrida de 5 minutos. Bueno, eso hay que dejarlo porque se regula, se autorregulan, hay que acompañarlo, hay que manejarlo, hay que tener un acompañante sin duda en el colegio. Entonces, esto es importante porque si pueden tomar un respiro, bajan digamos, bajan el estrés y mejoran mucho. Entonces tenemos los efectos de la carga acumulada más la incapacidad para justamente obtener los recursos adecuados. Si yo tomo estas dos cosas, las expectativas superan a las habilidades y eso nos lleva al agotamiento. Ahí tienen el tema, cuando las expectativas del entorno, a mí me ha pasado con pacientes, por ejemplo, autistas, que los padres querían que haga tales cosas y que estudie y que esto y bueno, y que llegue mucho más, y el chico estaba cada vez peor. ¿Por qué? Porque las expectativas de los padres eran mayores que las posibilidades del chico. Y esto nos pasa también en el desarrollo típico, simplemente son diferencias. ¿Y cuáles son los síntomas de acotamiento? Entre los más reportados se encuentra, por ejemplo, la fatiga extrema, que no se alivia con el descanso. Esto es importante tenerlo en cuenta. El aumento de la sensibilidad sensorial, esto lo vemos mucho en los niños. A veces los adultos aprenden a cuidarse de esto, pero los niños tienen mucho. La retirada social, o sea, aislarse más de lo habitual, dificultades en la concentración o incluso crisis emocionales, como de agresividad o de autoagresión o de gritos. Entonces, fíjense cómo uno tiene que estar muy atento en un paciente o en un niño con autismo y que en ese aspecto uno tiene que estar atento porque muchas veces cuando empiezan a la retirada social, uno puede pensar, estoy fracasando como terapeuta, o se está deprimiendo,
o estoy trabajando mal. Y no, a lo mejor no me estoy dando cuenta de otra cosa, y es que estamos exigiendo más de lo que corresponde o no estamos viendo la problemática del agotamiento. Fíjense una cosa, en las mujeres, que en general sabemos que hay menos autismo en mujeres que en varones, esto no quiere decir que la relación sea 4:1, yo creo que la relación es 2:1, creo que hay un subregistro en mujeres y se suman más frecuentemente con el burnout problemas de sueño, ansiedad, depresión y crisis emocionales. O sea, todo esto también hay que tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta, por otra parte, en las mujeres, las madres trabajadoras autistas, porque existen y tienen que cuidar a sus hijos y tendrán los desafíos del trabajo, tendrán los desafíos del camuflaje, tendrán los desafíos de tener que cumplir con sus hijos y tendrán los desafíos de género. Entonces, fíjense cómo todo se va sumando y tenemos que tenerlo en cuenta también. Y en los niños, ¿qué pasa? Bueno, en los niños muchas veces se origina, como les decía antes, por la sobrecarga sensorial, emocional y social, y muchas veces también los entornos poco comprensivos. Esto es muy importante, porque si está con compañeros que le hacen hostigamiento, por ejemplo, es terrible, pero también puede ser porque los entornos sean muy exigentes para sus capacidades, y también hay que tenerlo en cuenta. Y estos entornos pueden ser exigentes para educación física, no estoy hablando solo de lo social, y no estoy hablando solo de lo cognitivo, o pueden ser muy exigentes por otros aspectos que tengan que ver con la interacción con sus compañeros. Entonces, todo esto puede generar pérdida de habilidades sociales con aumento de reactividad a estímulos. ¿Y qué estrategias podemos usar en esto? Este es otro tema importante. Bueno, detectar los desencadenantes para trabajar y aliviar, el autocuidado, permitiendo un descanso. Recuerdan que yo les comentaba que era importante que pudiéramos poner un descanso muchas veces en estos chicos. Bueno, identificar los trastornos sensoriales en ese caso e intentar atenuarlo. Por ejemplo, si sabemos que es un chico que está en el aula y que le genera el bullicio mal, bueno, a lo mejor, como decía la doctora Velarde, los auriculares pueden ser una solución para que baje y para que no tenga sienta tanta agresión a su hiperreactividad sensorial, y concientizar a los compañeros, a los docentes y a todo el entorno escolar para poder acompañarlo y ayudarlo. Porque no es solamente que yo trabajo y que tengo un acompañante terapéutico. El entorno tiene que trabajar con esos chicos. Ahora, veamos un poco el tema de los adultos. A ver, en los adultos es interesante porque los propios adultos han descrito muchas veces qué es el agotamiento y está muy utilizado esto. Y es la experiencia de un estado generalizado y duradero de agotamiento, pérdida de función y reducción de tolerancia al estímulo. Esto es lo que sienten estos adultos en trabajos muy interesantes, incluso hechos por personas adultas autistas. Y se conceptualiza como resultado del estrés crónico, de la vida y desajuste de expectativas y habilidades. Fíjense que volvemos con lo mismo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuidado, porque también la mala experiencia desde profesores, desde jefes o desde compañeros, etcétera, o desde la propia familia a veces, nos genera este tipo de problemas. Por otra parte, las consecuencias son importantes del burnout en adultos con autismo, porque muchas veces hay una disminución de búsqueda de ayuda o alivio, hay una disminución de la autoestima y la autoeficiencia, hay un impacto sustancial en la vida de las personas, hay pérdida de la vocación muchas veces, hay pérdida y deterioro del cuidado de la salud y la calidad de vida, pueden llegar a la depresión y en ocasiones puede llegar al suicidio. Entonces, cuidado, cuidado con reconocer rápidamente los síntomas de agotamiento. Ahora, no confundir agotamiento o burnout con depresión. Puede llevar a la depresión. No confundir regresión autista con agotamiento, pero puede confundirse porque se pierde y se aíslan más. Pero hay que estar atentos a los primeros síntomas. Esto es importante. ¿Y cómo prevenirlo? Bueno, una estrategia clave para prevenir el agotamiento es el autoconocimiento. A ver, identificar qué situaciones tienen más probabilidades de provocarles agotamiento. Si yo como equipo detecto eso, se lo tengo que trabajar. Si la persona cognitivamente lo entiende, pues mejor lo podré trabajar con ella. Pero si es una persona que tiene adulto, niño, no verbal, severo, tengo que detectarlo y trabajarlo porque muchas veces de las crisis inmanejables
tienen que ver con estas situaciones. Estar atentos a las señales cuando se acerca el agotamiento a veces, como por ejemplo, como les decía antes, dejarlo salir un rato a caminar, etcétera. Y fíjense que armados de conciencia pueden desarrollar estrategias para evitar el agotamiento. Y esto también es importante. Yo puedo trabajar con adultos y, por ejemplo, supongamos que va a una fiesta, pero no tolera tanto tiempo. Entonces yo no quiero decirle tenés que quedarte en la fiesta, porque ahí lo voy a llevar a una exigencia mayor de la que puede, y por otra parte, no solamente lo llevo a una exigencia mayor de la que puede, sino que no se siente bien y que va a camuflar como de que se siente bien. Entonces, no, cuando te sentís mal te retirás. Todos tienen que saber la situación y no hay ningún problema. Lo bueno es que a lo mejor pueda estar 10 minutos disfrutando y después se vaya. Planificar un día de recuperación después de un viaje. Esto es también, o sea, que no llegue de un viaje como nos pasa muchas veces, que llegamos y al otro día tenemos que estar trabajando. A lo mejor hay que dejar un día para que entone con este entorno nuevo nuevamente de la casa, se le terminaron las vacaciones o se terminó el viaje y punto. Ustedes saben que uno de los autistas más conocidos que falleció en el 2023, que fue Triplet, que fue el primer autista diagnosticado por Kanner, tenía una peculiaridad. Él logró viajar al exterior, pero no podía viajar más de 7 días. Y él lo descubrió y podía hacer viajes, pero los 7 días tenía que volver a su casa. Fíjense que eso le evitaba seguramente el burnout. Y obviamente hay que trabajar en adaptaciones para facilitar que el agotamiento, evitarle el agotamiento y facilitarle la vida, ¿no es cierto? Y bueno, hay alternativas de apoyo, adaptación y apoyo social individual, comunitario, hay que ver las características del autismo, porque atender las necesidades, hay ver, no facilitar el camuflaje, entonces no hacer que camufle para que nosotros nos veamos bien, sino justamente trabajarlo con él, o por ejemplo, de otros casos, usar también las fortalezas y darle autoestima es importante. Hay recursos formales también, como el apoyo de la salud mental, reducir la carga, facilitar el autocuidado de salud, brindar autoconocimiento, como hablábamos antes. Y esto es muy importante. Ahora voy a pasar, dicho esto de los niños y de los adultos, quiero hablar 5 minutos de las familias. El burnout en familiares de personas con autismo es un problema común debido justamente a las constantes demandas y estrés asociado al cuidado del ser querido. Cuidado, cuando alguien venda un autismo feliz, no. Las personas con autismo, el objetivo es que sean felices y que las familias sean felices. Esto no me cabe la menor duda. Pero el autismo es un trastorno del neurodesarrollo difícil de llevar muchas veces para las personas que lo padecen, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo pienso que un 30% de las personas con autismo son no verbales y severas y van a ser dependientes, imaginen cómo puede vivir la familia esa situación a lo largo de la vida. Los cuidadores, ya sean padres, hermanos u otros familiares, pueden experimentar agotamiento físico, emocional y mental. Y esto es muy importante. Por ejemplo, en los padres, se sabe que los padres de los niños autistas tienen un alto riesgo de sufrir burnout parental. Esto es fundamental. Debe considerarse ya desde el momento del diagnóstico del autismo, ya que es lo que tenemos que trabajar también, además de trabajar en la socialización, en las habilidades sociales, en la comunicación, en lo cognitivo, en la conducta. Cuidado, tengo que trabajar también con esa familia y con esa persona en que no se agote. Hay que considerar el impacto del diagnóstico que tiene en la familia esto, porque el impacto del diagnóstico es muy fuerte, y hay que darle la posibilidad de orientarlos, darle las posibilidades para que tengan apoyo, porque los tienen que buscar y no los consiguen. Hay que pensar entonces que aproximadamente un tercio de los padres con autismo, de personas de chicos con autismo y adultos con autismo sufren depresión, y un tercio también sufren trastornos de ansiedad. O sea que esto es serio y es más común en las mujeres, en especial en familias con adolescentes o adultos con autismo. ¿Y qué son las cosas que los desencadenan?
Las cosas que lo desencadenan son las demandas en el autocuidado, apoyo y supervisión continua. Esto los padres lo sufren y lo ven. Otra cosa es la sobrecarga emocional relacionada a los problemas de conducta y aislamiento social. Otra cosa es el aislamiento, la percepción de falta de comprensión y apoyo por parte de su entorno con amigos, familiares y comunidad. Ustedes miren que estamos hablando de una familia que se transformó, que le dieron un diagnóstico y que se va a sentir como comprometida y que va a estar exigida desde lo emocional hasta en la pareja, hasta en el contacto con los amigos, porque van a estar muy centrados y hay que tener mucho cuidado y es lo primero que tenemos que hablar después de haber organizado la estructura. ¿Cómo está esa familia y ese matrimonio o esa pareja o esos cuidadores? Y bueno, piensen también en las dificultades que pueden tener para lograr un equipo terapéutico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes me van diciendo si tengo que ir terminando, porque paso directamente a un poco los hermanos, y que no quiero dejar el tema de los hermanos. ¿Cuánto tiempo me queda? Cuéntenme y No, yo... terminado los hermanos, también. Estamos bien, estoy en 25 minutos según mi charla. ¿Es así o me pasé? Estamos bien. Bueno, bárbaro. Entonces, cuidado, hay que prevenir y aliviar, hay que buscar a esos padres, hay que darle la orientación de que puedan tener grupos de apoyo, hay que darle respiro temporal, hay que contar con información certera sobre autismo para esos padres, que no busquen ellos en Google, que nosotros les facilitemos información, evitar que ellos sientan que no están haciendo lo suficiente. Esto es terrible, porque en los medios ustedes van a ver las personas con autismo que saben todos los países del mundo, o que son excelentes músicos, o que son abogados, o lo que fueren, o campeones de lo que la bolita, no importa, pero no van a ver a otros que no logran eso. Y esos padres no están representados, esas familias no están representadas, y esto es muy serio, y a veces ellos piensan que no están representados porque no están haciendo lo suficiente, y eso es terrible. Entonces, eso es un punto. Y no quiero dejar de decir el impacto financiero que hace a una familia. En general, la persona que ocupa el rol principal de cuidador en la familia, que usualmente es la madre, genera un ingreso económico un 35% menor que las madres de niños con otra limitación de salud, pero un 56% menor que la madre de niños sin limitación de salud. O sea, más de la mitad de la pérdida del ingreso económico de esa familia va a pasar, además del tiempo, además del afecto, además de un montón de cosas, y esto genera incluso complicaciones. En los hermanos también hay burnout y hay que pensarlo, sentimiento de vergüenza, conflictos e incluso agresión producida por el propio hermano. Muchas veces el hermano quiere ir a jugar y es agredido porque el otro no tiene conciencia que está agrediendo, no quiere que lo molesten y es una reacción. Muchas veces también la falta de presencia, padres abrumados intentando satisfacer las necesidades y demandas de su hijo autista, muchas veces la disminución de bienestar psicológico. Cuidado, se ha visto que en los hermanos de personas autistas hay un aumento de la agresividad y una propensión a un mayor nivel de conflictos y además mayor ansiedad y estrés que sin duda comprometen su calidad de vida. Los docentes, y es importante, el docente es fundamental en la inclusión y el aprendizaje y no mucha gente lo jerarquiza. La inclusión en el aula es un elemento de estrés que no debe desestimarse y los docentes lo padecen. Y bueno, entre los principales problemas referidos con los docentes son los problemas de integración social y las conductas desajustadas de los alumnos. Justamente hay un tema que es muy importante, que es el tema de la autosuficiencia. Se vio, porque los docentes tienen que hacer grandes adecuaciones para que haya un niño con autismo dentro del aula. Y está muy bien que la hagan, pero tienen que formarse para ello y hay que formarlo. Entonces, la formación docente es esencial y nosotros como profesionales tenemos que hacer que los medios de salud pase esto de informar y formar a los docentes a través de educación y hacer un acuerdo entre salud y educación para que los docentes se formen en esto. ¿Por qué? Porque se han visto trabajos en los cuales los docentes que no están formados adecuadamente, les pasa lo mismo que el origen del burnout, o sea, que en la Free Clinic. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, ellos sienten que no son capaces y ponen afecto, ponen garra, pero se fatigan.
En cambio, los que tienen formación se fatigan menos. De hecho, nosotros hicimos un trabajo para docentes online con examen y todo, en el cual se anotaron más de 18.000 docentes de toda la Argentina hace un año atrás y fue un éxito absoluto y sirvió de mucho porque fueron 8 módulos muy interesantes. Y bueno, en los docentes es formarlos, como les decía, y ahora los terapeutas también. Y aquí hay que tener en cuenta que los terapeutas ponen afecto, ponen compromiso, y muchas veces las cosas cuando van bien y están contentos, pero cuando no avanzan, empiezan las frustraciones. Y a veces hay que darse cuenta si está entrando en una situación de burnout también el profesional. Y el profesional tiene que ser cuidado, hay que reconocerle las cosas buenas, hay que agradecerle, obviamente hay que exigirle como corresponde, como nos exigimos nosotros mismos, pero también reconocer su esfuerzo y darles afecto. ¿Por qué? Porque cuando el chico no avanza o el adulto no avanza, también se frustran o se sienten mal, porque a veces también ellos se sienten que son culpables de la situación y a veces no tiene que ver. Entonces, cuidado, porque esto es muy importante. Y entonces allí tenemos que analizar cómo trabajar en el autismo. ¿Cómo trabajar en el autismo? En forma interdisciplinaria. Aquí no hay un neurólogo arriba y todos abajo. El neurólogo está aquí, los padres están aquí, los docentes están al lado, los terapeutas están al lado, y ahí tiene que haber una interrelación y todos tenemos que estar enterados de las situaciones. Si logramos eso y trabajamos interdisciplinariamente y con empatía, seguramente vamos a lograr que el burnout esté menos presente en docentes, en familias, en profesionales y sobre todo reconociendo en las personas con autismo. Hay que mejorar la calidad de vida, es importante que nosotros pensemos en el punto de la felicidad y que la felicidad no puede ser el objetivo del trabajo, sino que tiene que transitar su vida con felicidad, tanto las personas con autismo como sus familiares y los que lo acompañan. Espero haber sido claro, 33 minutos y que haber dejado claro y no haberlos aburrido sin diapositivos. No lo escucho. No se escucha, doctor Carpio, no está. Gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Ruggeri, doctora Miriam Velarde. En nuestra página Facebook hay dos preguntas, yo creo que una dirigida para cada uno de ustedes. La primera es, ¿hay test que se pueden aplicar de 3 años por neuropediatra y psicólogo certificado para dicha evaluación? Esa es la pregunta. Bueno, ¿Vale? sí, ¿Habría como test que les se... estaba explicando, sí, como les expliqué en la exposición, está el A22, que es altamente específico y sensible. Y eso, hay varios módulos. Hay desde el toddler para los niños de 1 añito a 12 meses, de 12 meses a 24 meses o más. Y luego está el módulo 1, 2, 3, 4 para los hasta adolescentes y adultos. Pero si uno los aplica, que tiene que ser personas certificadas para esto, ¿ah? Tienen que ser generalmente psicólogos o cualquier otro profesional, pero que esté certificado para poder aplicar el A22. Pero tiene que tener además el, el neurólogo, neuropediatra, paidopsiquiatra, psiquiatra o pediatra que tenga la experiencia para el diagnóstico, ¿no? Porque claro que es una prueba de ayuda, pero no es infalible. Y si la acompañamos de un ADIR, es más certeza, ¿no? Pero desde pequeñitos, por eso le decía, el doctor Ruggeri tiene experiencia en sus pacientes que les hace los diagnósticos muy temprano y luego se ve la calidad de vida que tienen a eso de los 5 años. Sí, es importante por eso diagnosticar a tiempo y muy temprano, es lo ideal, aunque Muchas cuando hay una gracias, doctora sospecha. Miriam Velarde. Para el doctor Ruggeri, ¿habría burnout para los llamados Asperger, para los autistas adultos o para los trastornos del espectro autista no visibles? Me preguntó si había burnout, si existe el burnout en ellos. Ajá, esa es la Sí, sí, pregunta que se por queda eso sin... yo hablé, si ustedes escucharon, primero hablé de niños,
después hablé de adultos. Y en los adultos es muy común, porque los adultos en Asperger más todavía, a pesar de que Asperger dicen que no se dice más el término Asperger, yo lo sigo usando y se sigue usando, y es una identidad muchas veces para las personas con Asperger el nombrarlo, hay que reconocerlo, tienen autismo con características especiales y que esas personas muchas veces tienen conciencia de soledad, tienen conciencia cuando son adolescentes. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque las personas con Asperger, en los chicos, los adolescentes, muchas veces toman, digamos, grupos de pertenencia no adecuados y además o se deprimen o incluso tienen intento de suicidio. Con lo cual, esto empieza muchas veces al sentirse solos. El sentirse solos también, esa sensación de soledad, de no encajar, de no poder interactuar, puede ser un motivo digamos, de sentirse primero fracasado, de sentirse agotado y tratar de interactuar y tratar de encajar y no poder hacerlo. Eso es un problema serio de burnout que hay que trabajar y hay que detectarlo y a veces hay que prevenirlo, hay que empezar a saber que puede aparecer y trabajarlo. Mm. Muchas gracias, doctores. Antes que den su mensaje final cada uno, quisiéramos compartir, ojalá que se pueda, el diploma de agradecimiento al doctor, ojalá que se pueda, porque también es difícil. Dame un segundito a ver si se puede compartir. Bueno, estimado doctor Víctor Luis Ruggeri, a nombre del Colegio Médico del Perú, que lo encabeza el doctor Pedro Riega, y del Consejo Regional 3, que lo encabeza la doctora Frida González Muntufa, también de la doctora Miriam Velarde, que forma parte del Consejo Directivo y otros directivos más, agradecemos pues su brillante participación en este primer simposio internacional virtual en el Mes Mundial de Concientización sobre el Autismo, ¿no? Entonces le haremos llegar personalmente nuestro debido reconocimiento. Más bien, ya para terminar este simposio, pediríamos un pequeño mensaje, una pequeña despedida de cada uno de nuestros expositores. Comenzaríamos Miriam, con la Bueno, doctora Velarde. sí, primero agradecer a Víctor porque sabemos todo el profesionalismo que tiene para poder difundir lo que nosotros queremos, la concienciación o concientización sobre el autismo, el respeto, la inclusión para estas personas que tienen una condición, son neurodiversos, pero nosotros tenemos que a- no solo comprenderlos y honrarlos, pero también tenemos que incluirlos, que es lo más importante, ¿no? Con el debido respeto. Eso es lo que quisiera pedir. Muchas gracias. Y unas últimas palabras, doctor Ruggeri, ya sí, para dar y con por mucho terminado gusto. este importante simposio. Agradecer muchísimo el espacio que me han dado y la posibilidad de compartir con mis hermanos peruanos esta charla. Realmente diría que tenemos que tener un compromiso desde el primer momento que atendemos a una persona con autismo. En el caso del neuropediatra, un niño con autismo, pero a veces nos llegan adolescentes e incluso adultos. Pero el primer compromiso es, como decía antes, esto es un largo camino, es un camino a recorrer de mucho tiempo. Entonces, lo primero es explicarle a los padres que el objetivo va a ser que lo transiten con felicidad, que el objetivo no tiene que ser al final la felicidad, sino transitar la vida con felicidad. Y esto es trabajar por ellos, en trabajando en sus habilidades y en sus fortalezas, pero también en sus discapacidades y en sus debilidades. Y en todo eso reconociendo muchas veces, teniendo en cuenta en esto que es mi charla y cerrándolo lo de mi charla, es decir, cuidado, cuidado con las familias, cuidado con los hermanos. Cuando uno tiene la charla, la segunda o la tercera charla, sentarse y decir, bueno, aquí hay una pareja, ustedes tienen que cuidarse como pareja, tienen que tener su día de pareja. ¿Tienen otro hijo? Bueno, usted papá Amén. lleve a su hijo a jugar al fútbol,
al otro, al que no tiene autismo, y tengan un día de familia en donde estén todos juntos. Pero cuidado con desplazar el foco y centrarse solo en el niño, porque eso abandona a la pareja, eso abandona el grupo familiar y eso puede abandonar también a otro niño y tener otros problemas. Yo creo que el trabajo de todos los profesionales tiene que ser ese, incluyendo también a la familia y acompañando a los profesionales y a los docentes. Nada más. Mm. Bueno, extender nuestros saludos a todos los médicos y al sector salud que ha tenido a bien presenciar este primer simposio internacional y con ello nos despedimos con los ponentes respectivos. Muchas gracias a todos. Nos Muchas gracias. vemos. Un abrazo a ustedes. Un abrazo grandísimo para Sí. todos. Gracias, ha sido un gusto.